¿Por qué empiezo a hablar de teoría de caja? Porque como ya pasamos toda la parte del CES, primero del alistamiento de datos, el alistamiento de la página, el alistamiento de datos, después los encabezados, después los JavaScript, después el manejo de formularios, ahorita ya vamos al contenido como tal que puede mirar nuestro usuario. Y ese contenido se maneja a través de elementos que son las label y los div. Y esos elementos se manejan como teoría de caja. Bueno, entonces, ¿en qué línea vamos? 450. 450, o sea que todavía nos falta algo de JavaScript. Listo. Bueno, habíamos hablado de la semana pasada de los Exceles, habíamos visto cómo funcionaba uno y decíamos que pasábamos al ImprimeP y que básicamente el ImprimeP funciona exactamente igual que el Excel, o faltaba explicar algo del Excel. Y vamos ahí exactamente. Bueno, habíamos dicho que estos JavaScript que nosotros necesitamos modificarles cosas dinámicamente, preferentemente los mandábamos en la página principal para poderlos manejar, y que un ejemplo claro de ello es la línea 457 que tenemos ahí en la frente, donde vamos a mostrar un mensaje de error. Pero ese mensaje de error se despliega según el idioma que el usuario tenga seleccionado. Actualmente en la plataforma institucional estamos trabajando prácticamente solamente inglés, pero ahora que entramos con una Florida, prácticamente solo español. Ahora que entramos con una Florida vamos a empezar a trabajar fuertemente el inglés. Bueno, entonces el imprime P, que es la línea que sigue, 460 en adelante, bajemos un poquito, funciona exactamente igual que la anterior, solamente que no desplegamos el formulario hacia una página P, sino hacia otra página, que en este caso es la página, hacia una página E o una T, sino a una página P, el código del módulo .php. Bueno, aquí entre la línea 465 y la línea 471 vemos un condicional. Entonces, que si el número de formatos de impresión que tenemos es mayor que 1, se debe expandir un sector. En este caso tenemos el sector 1, pero realmente debería ser como un sector 93. Ya luego tendríamos que empezar a mirar con detalle esta opción. Entonces, cuando nosotros tenemos más de un formato de impresión, que eso todavía no ha pasado porque no hemos trabajado fuertemente el tema de los reportes, básicamente antes de que el usuario imprima le vamos a pedir que seleccione el formato. ¿Cuándo me puede pasar eso? Por ejemplo, cuando yo tengo un formato de matrícula o voy a expedir una prematrícula. Entonces yo puedo tener diferentes formatos y cada uno simplemente me apuntaría a un archivo diferente y en cada archivo yo ejecutaría el formato que corresponde. Eso es todo lo que tendría que, entre comillas, hacer. Se ve poquito, pero realmente es harto porque hay que desplegar un nuevo sector y en ese nuevo sector el usuario debe escoger el formato que quiere. Por defecto le pondríamos uno y de ahí sí se solicitaría el disparador. ¿Cuál es la idea cuando tenemos disparadores? Es decir, este tipo de funciones. La idea con este tipo de funciones es que tengan los mismos parámetros de salida para que sean lo más genéricas posibles. Bueno,
Eso en cuanto a la imprime P, realmente ese condicional, como lo digo, los ponemos en las plantillas para que cuando lo necesitemos hacer lo tengamos claro, pero no es que brinde una funcionalidad que estemos usando. Pasemos a la línea 476, el BRPT. Ese BRPT es una versión reducida del imprime P que ya no estamos usando sobre un formulario que se llama FRM Imprime, que en algunos casos ya lo estamos suprimiendo, pero en otros los dejamos ahí. Fue como la versión inicial de esas funciones que a medida que fueron creciendo se fueron puliendo. Entonces ese BRPT es muy sencillito, lo que hace es solamente mandar el imprimir. Si pueden ver que no hay ni validación de datos ni nada. Bueno, línea 479, la función elimina dato. Esa función en teoría debería solamente cargarse cuando yo estoy en el paso 2. Sin embargo, pues se está cargando casi siempre, pero solamente debería cargarse en el paso 2. De repente ahí faltaría pulir un poquito más la generación o el armado de las plantillas iniciales. ¿En qué consiste? Cuando yo estoy en el navegador, esa es la función que yo invoco cuando eh, hago clic sobre un botón de eliminar. Entonces, Omar, si me está escuchando bien, por favor vaya al navegador, entremos al formulario en el que estamos haciendo los ejemplos. Carguemos un dato, fíjate que el eliminar hasta ahí no se me ha presentado. Exacto. Y allá me aparece el eliminar. Entonces, cuando yo le doy clic en el eliminar, la X, el penúltimo botón de izquierda a derecha. Exacto. Entonces, me sale un mensaje. Ese mensaje nosotros lo vemos en español. ¿Por qué? Veamos en el código. Básicamente es un mensaje genérico que dependiendo la librería de idioma que esté usando, pues me va a aparecer en uno u otro idioma. Pero pues, como hemos dicho, por defecto la mayoría lo tenemos en español. ¿Listo? Entonces, confirma eliminar. Esa es la etiqueta que siempre se muestra. Nosotros la podemos tener en diferentes idiomas. A medida que vayamos usando el idioma, la utilizamos. Y el confirm es el que me saca la ventanita de confirmación. Cada navegador hace su propio confirm. Si nosotros quisiéramos tener un confirmación genérico, tendríamos que crear un nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo bloque para hacer esa confirmación y lo podríamos hacer genérico de manera tal que pusiéramos los mensajes como nosotros quisiéramos tenerlos. ¿Es difícil de hacer? No, no es difícil de hacer. Simplemente no es una opción que hayamos querido trabajar porque pues es más un tema de diseño, como de dedicarle tiempo a que ese diseño sea más gráfico y pues en el equipo de trabajo aún nos falta un diseñador gráfico, entonces no hemos invertido mucho tiempo en eso. Después de eso simplemente manda el paso 13 y pide el ejercicio. Entonces vamos a volver al navegador, le vamos a decir que elimine, aceptar, y él simplemente va y me elimina el registro y me muestra un mensaje en la parte inferior, quitemos exacto, de ítem eliminado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí realmente? Entonces, el sistema lo que hizo, volvemos al código.
Entonces recuerden que los botones se manejan con una variable controladora que es la variable paso. Entonces busquen el código igual 13 y vas a encontrar igual 13, exacto, búscalo, que dentro de las funciones que explicamos, lo que nosotros hacemos es revisar los cambios en la variable paso. Hay otro más arriba. Y ahí, en ese momento lo que hacemos es revisar las variables paso, y si la paso se coloca en 13, entonces vamos, solicitamos la eliminación. Si todo sale bien, esa variable la colocamos en -1 para que se limpie la página y mostramos el mensaje de error. Si algo sale mal, la página vuelve al estado 2, al paso 2, que es mostrar el registro editado, si no puedo eliminar por alguna razón. ¿Ok? Bueno, volvamos a buscar el igual 13. Exacto. Entonces, ahí es simplemente el llamado del botón. Ya lo vimos funcionando, entonces todo nos ha actuado pues como lo hemos considerado. Bueno, luego viene la línea 486, la revisa llave. Como su nombre lo indica, lo que hace es revisar si un dato que he solicitado pues existe ya. Entonces, si ese dato es solicitado, si ese dato que solicitamos ya existe, entonces nos carga el registro. Se hace por XAJAX. ¿Por qué? Porque si el dato no existe, pues simplemente lo dejamos activo. Entonces volvemos a, creo que ya lo habíamos mirado funcionar, pero volvamos al navegador. Y ahí, abajo está la cédula de Omar, es un dato que ya existe. Entonces, digamos que yo voy a solicitar el aspirante Omar, exacto. Y cuando yo termino de seleccionar el dato de Omar, ahí en ese momento, los campos que son llave, me invoca esa función de revisa llave, y si el dato existe, me lo muestra. La función de revisa llave ya la habíamos explicado, la habíamos visto trabajar. Simplemente que por el orden que tienen dentro del archivo, la llevamos ahí. Si el dato no existe, entonces simplemente nos deja ahí quietico el dato, o si el dato no va. Bueno, la función carga dato, línea 493. Bueno, la línea carga dato, si ustedes ven, lo que me trae es el aspirante, el ID de aspirante, y me voltea el paso a 1. Es esa y la función carga IDF número de módulo, que es la que viene en la 498, funcionan similar con un pequeño cambio. Vamos a ir al navegador. Al navegador. Listo. En la parte de abajo de datos existentes, en la parte inferior derecha, ustedes ven unos botones, unos links que dicen editar. Entonces, si Omar, démosle clic en el botón de limpiar. Fíjate que no hay nada, pero si Omar le da clic en el botón de editar, en ese momento, ¿qué hace? Está invocando la función carga IDF. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si él se ubica sobre el editar, ubique el mouse sobre el editar, en la parte inferior derecha de su navegador se dará cuenta que sale un mensajito que dice JavaScript carga ID y un número, ¿cierto? Entonces veamos, volvamos al código. ¿Me está escuchando, Omar? Exacto.
Sí, sí. Fíjense que ahí está el carga ID. Entonces, cuando ustedes le dan clic en ese editar, lo que se hace es invocar esa función. Entonces, esa función me iguala el ID de la página y me invoca el paso 3. La de arriba me invoca el paso 1. ¿Por qué les digo que son funciones gemelitas? Vamos a buscar el igual 3 en esta página, en el código. Igual 3. Eso. Porque ambas se controlan en el mismo punto. Es decir, cuando yo estoy cargando la página. ¿Sí? Yo hago la misma operación por el paso 3 o por el paso 1. ¿Qué cambia? Que por el paso 1, el condicional para cargar los datos son los campos llave. Y por el paso 3, el condicional es el campo ID. Pero en ambos casos, simplemente estoy trayendo un registro para editar. ¿Ok? Entonces, por eso esas dos funciones son gemelas. Cuando empieza uno a usar, normalmente usamos el carga ID. Cuando uno empieza a usar el carga dato, cuando por alguna razón la tabla no lleva ID. Por alguna razón, alguna cosa pasa con esa tabla y decidimos no crearle un ID. ¿Sucede muy seguido? No sucede muy seguido. Pero para esos casos dejamos el carga dato ahí. O sea, normalmente el carga dato no tiene un uso frecuente, normalmente. Entonces, el carga datos se deja ahí para que si un día no lo necesitamos, ahí ya está creado. Bueno, en la línea 503, no sé si hay alguna duda sobre el carga ID o sobre el carga dato. Si no hay dudas, pasamos a la línea 503. Bueno, la línea 503 me invoca una función que se llama cargar combo ASPI01 departamento. Entonces, cargar combo raya al piso el nombre de la variable que estamos cargando. ¿Qué hace esa función? Volvamos al navegador. Entonces, esa función yo se la asigno a el combo padre. Recuerda que aquí tenemos una seguidilla de combos que son padre, o sea, el país, hijo, o sea, el departamento, nieto, es decir, la ciudad. Entonces, si Omar cambia el país Dynamic en este momento, lo que hace es invocar esa función. Al invocar el país, fíjense que el departamento me cambia y se cargan otros datos. Ese ejercicio se hace a través de la función carga combo raya al piso el nombre de la variable que quiero cargar. Entonces, volvamos al país, selecciona Colombia. Mira el departamento, a ver, te debió haber cargado los departamentos de Colombia. ¿Listo? Bueno, si ustedes son observadores se habrán dado cuenta que la ciudad no cambió, ¿sí? Y eso es un error, porque si yo no tengo seleccionado un departamento, no tengo por qué tener seleccionados ciudades. ¿Listo? Eso pasa porque en las plantillas nosotros trabajamos los combos del tipo padre-hijo, pero no padre-hijo-nieto. O sea, país con departamento funciona bien, pero país con departamento con ciudad nos toca hacerle ajustes. ¿Cuáles son esos ajustes? Entonces vamos a hacer que cuando yo cambie el país, me cambie el departamento y a la vez me cambie la ciudad. ¿Listo? Entonces, volvamos al código. Bueno, veamos qué hace esa carga de departamento. Entonces, básicamente me alista unos parámetros y el parámetro que me envía es el país que está solicitando los departamentos y luego invoca una función F25 combo el nombre de la variable a la cual le enviamos los parámetros. Entonces, recuerden que las funciones xayas nosotros en PHP las escribimos
con un nombre, que en este caso es F2501 raya al piso, nombre de la combo, nombre de la variable, pero XAjax para efectos del JavaScript les agrega la palabra XAjax raya al piso cuando las va a generar. Entonces, ¿cómo debo yo buscar la función que se está ejecutando? Ignorar el raya al piso. Entonces empiezo por esa función. ¿Dónde debe estar esa función? Dijimos que todas las funciones deberían estar en una lib y el código de la librería. Entonces esa debería estar en la lib 2501. Listo, ahí la encontramos. Entonces fíjate que recibe esos parámetros, recibe los parámetros que le enviamos. Entonces, todas las funciones del tipo f, código de módulo, raya al piso, combo, nombre de la variable, funcionan exactamente igual. Reciben unos parámetros, hacen el proceso de procesamiento de esos parámetros, que es la línea 42. ¿Qué es procesar esos parámetros? Algunos navegadores no interpretan esos parámetros de la manera correcta, sino que tenemos que hacerle un tratamiento para que lleguen tratados de la manera correcta. ¿Cómo es que los necesitamos? Los necesitamos como un array, como un arreglo de datos. Y por tanto, en todas las líneas que recibimos datos por XAjax, agregamos esa función para procesar los parámetros. Es decir, la línea 42. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a encontrar siempre en las variables XAjax una variable de sesión que es último minuto. Entonces, esa variable de sesión, ¿qué hace o por qué está ahí? Lo que hacemos es informarle al sistema que hemos hecho una acción y que cuando vaya a considerar cuánto tiempo lleva la persona sin actuar sobre el navegador, tenga en cuenta que esta es la última opción. Por eso, esa variable se manda como una variable de sesión que es global para el usuario y que me permite llevar el último momento en el que él trabajó. Si vamos al navegador, vamos a mirar esta variable. En la parte inferior izquierda hay una variable que dice TL igual y en este caso está en 56. Entonces, en el momento que yo selecciono un país, izquierda, perdón, sí, derecha, inferior derecha, TL igual, en este caso está en 56. Entonces, en el momento que yo selecciono un país, ¿cierto? Se me invoca esa función XAjax y allá en esa variable de sesión me queda que la última vez que hice algo fue ahorita. Y hay otra función XAjax que se ejecuta cada 30 segundos, más o menos, que va y mira cuánto tiempo hace que yo no hago algo. Y si duro más del tiempo que configuré en el app.php, entonces me saca del sistema, me cierra la sesión. Entonces, para que no nos cierre la sesión cuando nosotros estemos trabajando, lo que tenemos que hacer es que cada vez que detectamos una acción del usuario, ir a marcar esa variable para decirle que sí está trabajando, que sí está haciendo algo. ¿Cuál es la variable del app.php que tenemos que cambiar? Es una variable que se llama tiempo límite. Entonces volvamos al código. Y en el código busquemos el app.php. Omar. Vamos al código. Ahí está, ahí se ve. Tiempo límite igual a 60. Tiempo límite de 60. Ok, perfecto. Listo.
Entonces, la tiempo límite, fíjate que en este caso está marcado en 60 minutos. Si nosotros quisiéramos ampliar el tiempo de inactividad, simplemente aumentamos en minutos esa variable. Si nosotros quisiéramos reducir el tiempo, lo mismo, reducimos esa variable para ponerle el tiempo que nosotros queramos, que sea el límite sobre el cual la persona puede tener su sesión abierta sin que se le cierre. ¿Listo? Vamos a cambiarle ese tiempo, por decirlo, por 120. Listo. Entonces lo guardas, lo subes. Y el cambio no es inmediato. Si volvemos al navegador, tendríamos que esperar a que él refresque. Fíjate que en este momento el TL está en 53. Si nosotros continuamos, no refresque la página. Eso sucede por XAjax. ¿Sí? Entonces, cuando esas cosas suceden por XAjax, simplemente tenemos que esperar a que se ejecute. En este momento ya se ejecutó y pasó. De 53 tenía que bajar a 52 minutos, pero como cambiamos el app, subió a 112. ¿Listo? Entonces, esa es la función de esa variable, que es una variable de sesión. Volvemos al código y continuamos en la explicación de la función. Listo. Entonces, las dos primeras líneas de esa función son cuestiones genéricas. La 41 es administrar el tiempo de sesión. La 42 es asegurarnos que los parámetros vienen bien formateados. La 43 también es algo genérico, que es traer el app.php. 44 y 45 es inicializar la base de datos, mandándole los parámetros. Ya luego veremos con calma la librería de base de datos, o cada uno la puede ver. La 46 se invoca una función de la base de datos, que es la función XAjax. ¿Qué hace esta función? Básicamente me advierte a la librería que, como estoy trabajando en un entorno XAjax, cada vez que yo utilice la base de datos, él debe conectarse, hacer la operación y desconectarse. No debe mantener el link. Entonces, es, digámoslo, una forma de garantizar que la base de datos siempre va a estar disponible. Si nosotros no abrimos o no desconectamos la sesión, se me puede enredar en memoria. Ya hemos vivido casos en la práctica que se nos enreda la variable y nos falla el software. Entonces, son cosas que se van aprendiendo con el camino. Luego se inicia una variable de combos, y todo lo que hace esta librería es pedirme el combo de país. Esa librería, la F2501 HTML combo versión 2, raya al piso, nombre de la variable, lo que hace es traerme el HTML. Estoy casi seguro de que es la función que tenemos inmediatamente antes del país. Eso quedó tan delicioso, y esa salsa. Súbelo un poquito. Fíjensela ahí está. ¿Sí? Porque siempre las ponemos. La función que genera el HTML, la función que la administra desde Ajax. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Que cuando yo cambie el país, también me tiene que cambiar la ciudad, ¿cierto? Entonces, para que eso me funcione, lo único que tengo que hacer es baja más, busquemos la función donde se me refresca la ciudad y la invocamos también dentro de esa función donde se me refresca el departamento. Entonces debe haber una función que se llame F2501 combo ASPI 01
y de ciudad, más abajo, debe estar más abajo. Debe ser la subsecuente, o sea, sigue la que me genera el HTML de ciudad. Ahí está. Entonces, fíjate que ahí hay la línea 62, ahí se me genera el HTML y copiemos de la 62 a la 65, porque me interesa generarlo y pintarlo. Realmente vamos a necesitar la 62 y la 65, pero puedes copiarla para llevarla arriba a la función donde estábamos. Exacto. Entonces, después de la línea 58, ¿sí es 58? 52. No, después de la línea 48, pega lo que acabas de copiar. Mi amor, le compré tus pañuelos. Exacto, ahí. Con esa- Entonces, primero cargamos los datos, ¿sí? Pero eso que acabas de copiar, la línea que te quedó en la línea 50 y 51, no lo necesitas porque simplemente es una repetición. Y lo que está en la línea... No. 50 y 51. La 52 no la borres. Eso. La 52, bájala después de la que actualmente tienes como línea 53. La 40. No, perdón. La que te quedó como 50. La pones después de la 5. No. Te quedó cruzado. El response va primero. El obj response igual a new x ajax response va antes de poder hacer una sync. Listo. Bueno, por orden yo colocaría primero la asignación del departamento y luego la de la ciudad. Pero pues ahí no afecta. Realmente el orden de resultados no afecta. ¿Qué es lo que sí me afecta? Que arriba en la ciudad, como yo copié eso de otra función, yo estoy mandando como parámetro el parámetro 0, que es el departamento, que para este caso es el departamento, pero en lugar de mandar ese parámetro, yo debo enviar una cadena vacía. ¿Por qué? Porque como no voy a tener ciudad, por lo tanto tampoco voy a tener departamento, y ahí lo que va a enviar es una cadena vacía. Listo. Démosle guardar. Y verificamos que si yo cambio el país, ya quedó sin ciudad. ¿Sí? Listo. Volvamos a Colombia. Selecciono un departamento. Selecciona una ciudad que ya ahí debió haber cargado. No cargó ciudades. Cambia Caldas por otra. Bueno. Debe ser que no nos cargó las ciudades, porque ahí está cargando Cundinamarca, sí cargó por lo menos una. Selecciona Zipaquirá.
Debe ser que tenemos problema con el carga de ciudades. Carga a Bogotá, a ver qué pasó. Sí. De repente en la tabla no tenemos bien las ciudades, pero pues como es un entorno de pruebas no hay tanto problema. Selecciona Bogotá, listo. O selecciona una ciudad, cualquiera. Listo. Ahora cambia el país para que veamos que efectivamente me está limpiando los dos combos. ¿Listo? ¿Sí ven? Ahí se cambiaron los dos combos. Entonces, cuando tenemos padre, hijo, nieto, normalmente en las plantillas no tenemos las tres colecciones y toca ir a ajustarla manualmente, pero el ajuste es ese. O sea, que la misma acción que se hace en la ciudad, ponerlo perdón, la misma acción que se hace al intentar cargar el departamento, que es cargar la ciudad, colocarlo al momento de cargar el departamento para que también se cargue la ciudad. ¿Listo? Bueno, continuamos el código. Y volvemos al JavaScript donde estábamos. Listo. Entonces, el carga combo raya al piso ciudad exactamente igual que el de arriba. ¿Sí? Fíjate la ventaja de tener estandarizadas las funciones. Lo único que me cambia es el parámetro que le voy a enviar y el nombre de la variable que estoy cargando. De resto son tal cual. ¿Listo? De ahí saltamos a la línea 513. En la línea 513 tenemos la función de paginar. Esa función, ¿qué hace? Entonces, vamos a verla, pero ya la habíamos explicado, vamos simplemente a recordarla. Vamos al navegador y el paginar es el que nos funciona. Con parámetros que habíamos puesto. No sé si recuerdan el ejercicio. ¿Puedes repetirme, Ángeles, que se me cortó el audio en un momento? Ok, que el paginar ya lo habíamos visto en funcionamiento cuando montamos los parámetros de los datos existentes, que es la que nos invoca en tiempo de ejecución esa librería de datos existentes. Entonces, si digamos en nombre le colocamos una ZZ y le damos tabular o enter, se ejecuta esa función de paginar ZZ y darle tabular o enter y vuelve y nos refresca los datos existentes. Entonces, esa función se invoca desde los parámetros, o sea, desde la opción de nombre, desde la opción de listar y quita la Z. Exacto, colócale otra. ¿Sí? Esa es la función, la paginar F y el nombre del módulo. Lo mismo para cualquier paginar, para cualquier tabla de datos, simplemente cada tabla de datos, desde que respetemos el estándar de que a cada tabla hay que darle un número de módulo, siempre los paginar se van a llamar de igual manera, siempre van a ser de la misma manera y seguro que nos lo aprendemos una vez y nos va a funcionar siempre. ¿Listo? ¿Desde dónde más invocamos el paginar? Desde el botoncito que está en la parte azul resaltada de la tabla. O sea, las opciones de número de página y hojas por página. O sea, ese numerito que se ve en 50, si tú lo cambias a 10 o a 5, ahí siempre se va a ejecutar un paginar. ¿Listo? Selecciona otro número exacto. Ahí siempre se va a ejecutar un paginar. Aunque no cambien los datos, se ejecuta el paginar. ¿Listos? Entonces ese es el paginar. Vamos a continuar en el código.
Bueno, si ustedes revisan las clases hacia atrás, ese paginar se le pueden agregar parámetros, ya lo habíamos visto. Y habíamos explicado al detalle cada paginar. Bueno, luego viene una función en la línea 523 que es recibir el foco. Está como ref foco y el nombre del objeto. Lo que hace es que yo le puedo enviar el puntero del mouse, el puntero del foco a cualquier objeto. Se deja ahí, poco la utilizo, poco forzo a ese tipo de cosas, pero se deja ahí. ¿Listo? Luego sigue una que se llama siguiente objeto, esa función se deja mencionada ahí, pero debido a algunas dificultades de implementación entre navegador y navegador, he decidido que no la dejo activa. Bueno, en algunos navegadores funciona la función que está dentro de la línea 527 a las 533. Esa función lo que nos hace es simularnos el enter como si fuese un tabulador. Eso se utilizaba mucho en aplicaciones de escritorio, que cuando usted le daba enter salía a la siguiente caja de texto. Esa es la ¿cómo se llama? La forma de hacerlo para los navegadores acá. Realmente se deja ahí. Yo poco a poco realmente la toco, realmente nunca lo toco. Bueno, la de 534, objeto inicial, OBJ inicial, simplemente me redirige el puntero del mouse al sitio que yo quiero. Siempre se deja como en la primera función tipo llave, entonces en ese caso se envía al ASPI01 aspirante y vienen todas las funciones en todas las plantillas y nunca se toca. La 537, buscar versión 2016. Esa función, la F25, lo que hace es invocar una función de búsquedas. Si mal no estoy, ya habíamos hecho un ejercicio. Vamos a verla funcionando. Esa función lo que nos trabaja son todos los botoncitos del tipo búsqueda. Vamos al navegador. Ahí en el aspirante, si ven que hay un botoncito de buscar pequeño, si ustedes le dan clic ahí, entonces lo que se hace es disparar esa búsqueda y ya, si mal no estoy, ya lo habíamos revisado. Lo que hace es mostrarme el sector 97 y colocarme el título, los parámetros de búsqueda y los datos que encontramos en la búsqueda. Cuando usted le da clic sobre un objeto de resultado de la búsqueda, ubiquemos sobre administrador Moodle, entonces nos devuelve un dato y el dato se toma por la función retoma control. Volvamos al código. La retoma control básicamente recibe los datos y se ejecuta la retoma control y la devuelve. La devuelve me hace lo que yo espero que se haga después de. Entonces, según el campo que esté buscando, por ejemplo, si estaba trayendo un aspirante, entonces espero traer la información del aspirante, que es lo que hemos visto en este caso. Esas tres funciones son las funciones de búsqueda, creo que ya la habíamos explicado. No sé si tengan dudas sobre esas funciones. Son cuestión de cacharrearle, de trabajarlas, de probarlas.
Normalmente funcionan muy bien desde las plantillas, rara vez les hacemos cambios. Si alguien tiene alguna duda, es el momento. Aparte de que hay que cacharrear. No, todo bien, bien. Listo. Sí, hay que estudiar la revisión. Vale. Bueno. Continuamos. Entonces, buscar, retoma control y devuelve son hermanitas, ¿no? La una trae la ventana de búsqueda, la otra vuelve a la ventana que estábamos y la otra ejecuta lo que esperamos hacer. Bueno, luego bajemos hasta la línea 558. Bueno, aquí viene una función que, como ustedes pueden ver, se empieza a mantener cada X tiempo. Entonces, mantener sesión es una función que se invocaría si yo quisiera demorarme más tiempo en una página sin hacer nada. Es un mensaje que sale cuando ya faltan 3 minutos para que la sesión se cierre. Sale un mensaje de advertencia abajo en la página de mostrado de errores y que básicamente le dice al usuario va a salir de sesión, si desea mantenerse haga clic aquí. Entonces, si hace clic, se mantiene en la sesión. Básicamente lo que se hace es ir a cambiar la variable de sesión último minuto, la que vimos hace un momento, actualizarla y ya con eso la opción se mantiene. Y en la página 559 programamos la página para que a un intervalo de 60.000 milisegundos, es decir, cada 60 segundos, intente abandonar la página. Intente abandonar. Entonces, esa función es la que llama, volvamos al navegador, la que llama y la que nos muestra el mensajito de que el tiempo de sesión TL va en tantos segundos faltantes. Es decir, cada página se ejecuta para que cada minuto esté invocando esa función. No eran 30 segundos como había dicho erróneamente, sino cada minuto. Y cada minuto va y comprueba. Si la persona no ha hecho nada y ya pasó el tiempo que le habíamos programado, nos saca. Si la persona, fíjate que ahí cambió, ahí básicamente se invoca esa función. ¿Listo? Si la persona no aparece en 116 minutos, se cierra la sesión. Bueno, volvamos al código. Recuerden que es una variable de sesión, entonces si la persona tiene abiertas varias ventanas y está trabajando en otra sesión, como la variable que se comprueba es de sesión, no se saldrá. ¿Listo? Bueno, luego viene la 560, que es una variable, es una función de muestra, casi no se usa, pero es interesante verla donde la tenemos. Venga, a ver dónde la tenemos. Creo que la tenemos, permítame, veo si la tenemos en terceros. Ya la reviso. No la tenemos en terceros. Bueno, se las voy a explicar por encima porque no tengo un ejemplo aquí que tengamos en este código. Esa variable funciona de manera similar a los botones de desplegar, comprimir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que en caso de que yo tenga una ayuda que tengo que mostrársela frecuentemente al usuario, yo pongo un botoncito de ayuda, el cual también viene como ejemplo. Vamos a buscar ayuda local en esa misma página. Bueno, podemos activar una ayuda local.
¿Cuál dices, perdón? ¿Cuál? Busquemos la palabra ayuda local. O sea, ¿de dónde invocan esa función? Que ahí normalmente van unos ejemplos. Listo. Ahí, fíjate que el ejemplo viene como en falso. ¿Listo? Entonces, vamos a quitar ese if false, o mejor dicho, a descomentariar eso y a sacarlo de fuera del if false. Vamos a no, exacto. Los dos. Lo que está en la línea 786 también, exacto. Bueno, volvamos a buscar ayuda local. Listo. Fíjate que aquí en este caso usamos nombre campo. Entonces, div ayuda y ese campo nombre campo. Entonces ese campo. Listo. Ese mensaje. Div ayuda. Listo. Dejémoslo ahí. Así, con el ejemplo purito. Guárdalo y súbelo. No, ahí está. Fíjate que nos apareció un botoncito de ayuda abajo después de la ciudad. Dale clic. Y cuando le dimos clic, entonces desapareció el botón de ayuda y nos apareció un cuadrito con una información. Entonces, si yo tengo un punto del software que es como confuso al usuario y como que cada rato se pierde y yo necesito estarlo capacitando, entonces le pongo un botoncito de ayuda local. Si él le da clic en limpiar la ventana, vuelve y le aparece el botoncito de ayuda. Darle clic en limpiar. Desapareció la ayuda, pero se mantuvo el botoncito. Entonces, es como una forma fácil de dar capacitaciones sobre cosas críticas. Entonces, si vemos que el usuario siempre se nos pierde en un sitio porque no entiende qué debe hacer, entonces usamos un botoncito de ayuda local para instruirlo en lo que debe hacer. Y no nos queda un montón de mamarrachos siempre con ayuda por todos lados, sino que nos quedan unos botoncitos decenticos. Dale clic en el botón. Él funciona. Exacto. Entonces, si yo quiero tener 5 botones de ayuda en una página, yo puedo tener 5, 10, 20, los que sean. ¿Qué debemos hacer? A cada botoncito de ayuda colocarle un nombre único para que las funciones me trabajen de esa forma, sin yo tener que enredarme. ¿Listos? No sé si alguna duda sobre esta función. En todas las plantillas viene la ayuda con esa función ya montada y con el ejercicio de la función. ¿Listo? ¿Seguimos? Bueno, si yo voy a montar varias ayudas, entonces simplemente descomentaré la línea 566 y creo tantas líneas como campos de ayuda necesite. ¿Listo? Bueno. Luego viene la línea 571 y en la línea 571 hacemos un cierra div 96. ¿Esto para qué sirve? Básicamente es para que div 96 se cierre y nos muestre la opción 1, el div 1, la caja 1. Es un comando que se utiliza ocasionalmente con las funciones de búsqueda. ¿Listo?
Y se termina la parte JavaScript de páginas básicas ahí en este punto. Ya entramos a la línea 578, donde empezamos el alistamiento de los formularios adicionales. Entonces, formularios adicionales, normalmente el formulario FRMP, o sea, el que nos sirve para invocar los impresos. Entonces, se inicia el formulario, se termina el formulario. ¿Qué pasa si yo quiero crear un nuevo formulario? Digamos, yo quiero crear un nuevo formulario para él al inicio. Entonces, básicamente, en esta sección, agrego el formulario con su inicio y su cierre y a dónde debe apuntar. Entonces, copiemos la línea 581, dupliquémosla. No, pero fuera, atrás. Dupliquemos, exacto. Y cerremos el formulario. Como estamos, inicia el formulario, cierra el formulario. Entonces, last form, exacto. Pero digámosle que en lugar de ir a la acción, que la acción sea el P2501, digámosle que se va al index. Importante siempre cambiarle el ID y el name al nuevo formulario. Entonces, como ese va al index, entonces coloquémosle FRM inicio. Tanto en el ID como en el name. ¿Es fundamental ponerle el ID y el name? No. Es recomendable porque dependiendo el modelo de acceso a datos que tengamos en el DOM de JavaScript, podríamos invocar o mediante un getElementById o mediante un nombre de objetos en el formulario. Entonces, ¿qué haría para yo poner a funcionar ese formulario? Simplemente crearía una función JavaScript que me invoque ese formulario. Entonces, digamos, en la línea 576, abro un espacio y crearíamos una función al estilo debajo de la 575, entre la 575 y 576. Creamos una nueva función que se llame, qué sé yo, ir al inicio, function, ir al inicio. Y las respectivas corchete de apertura, corchete de cierre. Y en este caso, esa función lo que haría simplemente sería hacer que ese formulario se envíe. Entonces, window.document ventana.documento.frminicio. La acción, que en este caso sería el submit. Y el submit solamente requiere que le pongamos paréntesis de apertura, de cierre y el punto y coma respectivo. Bueno, en el JavaScript aplica las mismas normas que en PHP, o sea, la nomenclatura C. Entonces, los cierres de línea deben llevar punto y coma si no son la última instrucción. Pero por compatibilidad y por elegancia en el código, la idea es que siempre debemos llevar al final de la línea el respectivo punto y coma. Listo. Entonces ya tenemos la función que nos invoca. Ahora lo que tenemos que es asignársela a un botón. Entonces, ¿recuerdan que había un botón por ahí de anulado?
bajemos un poquito, más adelante vamos a tener el juego de botones. Más abajito. Otro poquito. Ahí más adelantico. Ahí ya estamos en el juego de botones. El último, exacto. Eso. Era un que se llamaba. Entonces simplemente ese en el on click. En lugar de llamar esa función que tenemos ahí, le vamos a decir que en el on click de ese invoque la función ir al inicio. Y esa función no necesita parámetros. Listo. Guardamos. Subimos. Si hicimos bien la tarea, ahí nos vamos a funcionar. Entonces dale limpiar para que nos recargue la página. Y si le damos clic sobre el botón de anulado, el primer botón, deberíamos ir al index. Listo, fuimos al index. Bien. Entonces, normalmente los formularios de ese tipo nos sirven para ir a otras páginas, para hacer otro tipo de cosas. Si nosotros queremos pasar una variable, pues simplemente agregamos variables ocultas a ese formulario. ¿Listo? Bueno. ¿Listos? Bueno. Por hoy vamos a dejar ahí hasta los formularios ocultos que normalmente usamos para tareas adicionales, y la semana entrante seguimos dejemos esas funciones ahí para ejemplo. Seguimos en la línea 600, que es ya donde empieza el botón de el formulario editar. No, perdón, sigue un formulario lista que también es oculto. Básicamente ese formulario lista lo vimos la vez pasada cuando vimos el tema de la generación de los archivos genéricos a Excel, que dijimos que era enviar 3 parámetros, que es los títulos, la consulta y el nombre del archivo. ¿Listo? Entonces la semana entrante empezamos a partir de la línea 605 y lo que vamos a ver ya es la parte que resulta visible al usuario. ¿Listos? Entonces, hasta aquí dejamos el día de hoy y les agradezco por su tiempo. Gracias, bastante que estudió, bastante. Bueno, éxitos. Chao.